Bueno, y estamos con una señora que analiza bien todo desde el prisma económico, financiero. Ella es doctora en desarrollo económico, tiene un masterado, me parece, un doctorado. Ella también fue directora financiera de Itaipú, un doctorado, un PhD en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, y máster en Administración de Empresas, con concentración en bancas y finanzas en la INCAE de Costa Rica. Y bueno, y entre otras cosas, porque trabajó para el Banco Mundial, para la GTZ, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para ESO Estándar Paraguay como asistente de planeamiento estratégico, para la JICA. Bueno, señoras y señores, aquí está Gladys Venegas. Cristaldo, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Acércate. Buenos días, ¿cómo estás? Qué linda estás. Yo siempre te digo que estás linda. Gracias. Bueno, ¿cómo te va? Decime un detalle. Vos como ciudadana del mundo o de América, ¿qué pasó el domingo en Venezuela, según vos? Según mi óptica, era algo predecible que iba a suceder, porque un poco basándome en un artículo que había salido en The Economist. ¿Qué decía ese artículo? Pero trataba sobre Putin y sobre las perspectivas de si efectivamente iba a ir a otro periodo. Si iba a dejar el poder, y una de las características o uno de los fenómenos que decía es que, vista la transición que también sucedió en Rusia y en la cual por los delitos financieros o por todos los vamos a decir, los chanchullos que había, Yeltsin y cualquier otro, el siguiente que viene le iba a hacer sombra. No, el siguiente que viene lo encarcela. Claro. Le hace un juicio por todos los malos manejos y entonces va a la cárcel. Entonces tiene que desaparecer ese siguiente. Entonces, de alguna manera, para que eso no suceda, entonces es que diríamos hoy los dictadores se mantienen en el poder de tal forma a que el siguiente que viene no tenga que ser evaluado o investigado por todas sus acciones. Y como Putin sabe que tiene muchos chanchullos, sabe que tiene muchos negocios, entonces él no va a dar, no se va a prestar. Es que no se va a poner... O no va a dar oportunidad a que revisen no va a dar oportunidad, lo que hizo, y tampoco supuestamente se va a poner la soga al cuello. Sí, claro. Entonces, en este caso... Es la misma cosa. Es la misma cosa con Maduro. Entonces, para mí era algo... iba a ser muy interesante ver si esa teoría que estaba, o ese análisis que estaba hecho con respecto a otro dictador, se mantenía, o efectivamente Maduro iba a dar el paso al costado. Entonces, pero sabiendo que necesariamente iba a ser investigado. Entonces, creo que no es completamente impredecible lo que sucedió. No va a ceder el poder. Y por el otro lado es también algo, diríamos, predecible que haya una mayor presión internacional, teniendo en cuenta que todos los venezolanos que salen del país van a los otros países y se constituyen en ese problema, para los demás países. Para los otros países. Pero no le iba a ser más fácil, ahora nomás se me ocurre ahora... ¿No le iba a ser más fácil prohibir las elecciones? Porque él estaba seguro que técnicamente iba a ser arrasado. ¿No le iba a ser más fácil prohibir directamente, como dictador que es, las elecciones? Entonces, que no se llegue a este momento de desubicación para él mismo, digamos, porque él supuestamente va a seguir ahí por todo el apoyo de los países con la misma ideología del planeta que lo están sosteniendo, porque es así la realidad.
Pero si él se plantaba y como en otras ocasiones decía o manipulaba, no vamos a hacer ahora las elecciones, vamos a hacer dentro de 6 meses, por decirte cualquier cosa, no iba a resultarle más beneficioso eso que lo que está padeciendo ahora, digo, él. No, porque ya, vamos a decir, todas sus mentiras anteriores, o Ya sea, todas las mentiras anteriores ya las agotó, o sea, todas esas. Claro, entiendo. Entonces, en este momento era solamente esto. Diríamos, todas las argucias o todos Sí, los claro. temas eran, pero en este momento ya no podía ir a lo mismo, tenía que someterse a eso, pero someterse, diríamos, nuevamente. Pero sabiendo que tenía qué sé yo, que tenía que complicar la cosa después, a su favor, digamos. O sea, Claro. complicar para la oposición, que fue la que realmente ganó honestamente Claro, porque los comicios allá. para la oposición, sabiendo eso, es un ejercicio constante de movilizar a la gente, de que la gente vaya a las urnas, porque también eso, así como también se ve hoy en Estados Unidos, hay que entusiasmar a la gente para que vaya a las urnas. De lo contrario, no va a ir. Y hoy en esto lo que hace la oposición es seguir entusiasmando a la gente de que no se quede dormida, diríamos, en este proceso y vaya a... Que siga, digamos, luchando, Bueno, y creo que eso es lo más persiguiendo el objetivo. Y Decime, creo que eso es lo más positivo, que esa oposición no se dio por vencida y no dice, este señor igual no nos va a dejar, y lo viene haciendo. decime, querida Gladys, doctora Gladys Venegas Cristaldo, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a dilucidar esto? Porque para bien o para mal tiene que tranquilizarse la cosa de alguna manera. Yo quisiera que lo saquen a Maduro, a la fuerza o como sea que lo saquen. Pero y si eso no sucede, ¿cómo se va a tranquilizar la población? Quiero saber. Porque la población ya no lo aguanta un minuto más. No, eso no podría, no tengo como esa parte del, No del tenés proceso. estudiado el libreto, el guión. El libreto político de cómo sacarlo no lo sé porque... No te digo cómo sacarlo, sino cómo se va a tranquilizar la cosa. Para bien o para mal, con Maduro o sin Maduro, se tiene En que este momento- tranquilizar la ciudadanía de alguna manera, digo yo. Es que desde el momento en que no existen opciones económicas sostenibles para la población, la gente va a querer salir. ¿Por qué la gente sale? Y mirando algunos programas y algunos entrevistados que van con sus niños tratando de emigrar, porque ya no ven futuro para sus hijos. Claro. Entonces, el hecho es te quedas donde está, que son los viejos, que son los mayores, los que ya no pueden y que ya vivieron esa parte de la historia y ya no le es nuevo. Pero para aquel que va a comenzar, eso no es un futuro que quisieran para ellos o para los hijos. Entonces, creo que en este momento el desafío es volver nuevamente a hacer de Venezuela una... Y tiene recursos porque tiene petróleo, pero en la medida también en que esos recursos se agoten o no siga habiendo una inversión para sostener, para hacer productivas esas instalaciones, entonces es posible que en un momento sea ya muy costoso para sus asociados, para los que le van colaborando con recursos, y entonces en ese momento lo suelten. Pero en este momento todavía es un país que aporta, que vamos a decir que no es totalmente mendigo. Así, che. Bueno, pero con la doctora Venegas, doctora en Desarrollo Económico, queremos abordar un tema fundamental que por esta situación de la explosión allá, digamos, en Venezuela, la explosión cuyo resultante fue adverso al que se pensaba, por lo menos la gente que vive en paz y que quiere la paz, las elecciones en Venezuela del domingo. Entonces dejamos de lado este tema, pero ahora queremos abordarlo con todo criterio y con toda honestidad, y felicitar por supuesto a los economistas, a la gente que pudo colaborar y apoyar esta transición de Paraguay,
que demandó creo que 20 años así para que logre ese grado de inversión. Paraguay llegó al grado de inversión y se abre al mundo y la economía va a crecer más, afirman. Entonces yo quiero, desde la óptica de esta señora que sabe mucho, porque estudió mucho todo lo relacionado a la economía y a las finanzas, que nos explique qué significa este grado de inversión y qué importancia tiene este grado de inversión y cómo podemos sostener este grado de inversión. O sea, que no se diluya de vuelta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué deberes debemos de hacer y bien para seguir sosteniendo este encumbramiento que tiene Paraguay de estar dentro del grado de inversión que no se logra así nomás? O sea, que se abre al mundo la economía del Paraguay y nos beneficia a todos supuestamente. ¿En qué momento nos va a beneficiar y qué tenemos que hacer para sostener ese encumbramiento que ahora está en todos los periódicos del mundo, en todos los medios de comunicación? Grado de inversión, Paraguay se abre al mundo porque es un país creíble numéricamente, económicamente. ¿Cómo se analiza esto? Tenemos que entender dos cosas, que Paraguay entró o quiso o se propuso como objetivo obtener este grado de inversión porque era una manera de captar inversiones que no fueran solamente a través de los bancos multilaterales. Porque si no se tiene grado de inversión, no se puede entrar a los mercados de capitales y solamente hay que ir a lo que te da el Banco Mundial, a lo que te da el Fondo Monetario y a esas instituciones multilaterales. Entonces, que siempre vienen también atado a una serie de condiciones que hay que cumplir. Entonces, claro, para evitar esas condiciones, entonces uno dice, bueno, me voy a buscar capitales. Pero al entrar a jugar al mercado de capitales también tiene una serie de requisitos que te tienen que decir qué tan confiable sos, porque no es solamente que Bruno Masi quiera entrar al mercado y decir yo voy a emitir estos bonos, sino tengo que ver qué tan bueno es, qué tan buenas son sus políticas, qué respaldo uno tiene y en qué se respalda, porque no todo respaldo es financieramente viable. Entonces, en este proceso se hizo un proceso que creo que es importante entender, de que cuando uno se pone un objetivo, es siempre un objetivo de largo plazo, no es un objetivo que yo quiero hoy y mañana ya lo tengo. Y eso es lo que tenemos que entender, y algo positivo para Paraguay es que quisimos esta meta, lo logramos. Y voy a decir otra meta también. Quisimos que la carne entrara al mercado de Estados Unidos y fuera declarada de calidad. También tomó 20 años. Entonces, sí, a partir del 2004, cuando se comienza con una serie de procesos, como era simplemente la tipificación de carcasas, tener reglamentaciones propias, también pasa lo mismo. Entonces creo que este año ha sido importante para Paraguay en esos dos aspectos, uno en el sector productivo y otro en el sector financiero, que es un reconocimiento al mantenimiento de la disciplina fiscal que se tuvo siempre. 20 años tomó lo de la carne. La carne tomó, sí. O sea, para ingresar al mercado de Estados Unidos. Para certificar a la carne desde lo que era, porque también había que certificar los frigoríficos, certificar las agencias internas del gobierno, entonces las que van mirando todo este proceso. Entonces no es solamente, diríamos en este caso, el Ministerio de Hacienda, es también el Banco Central, es el sistema judicial, el sistema de protección intelectual. Entonces, es el conjunto de medidas que están. En el caso de la carne, son todos aquellos que están en el mundo cárnico, que tienen que
los productores, los Pero frigoríficos. también de parte de lo que es Senaxa y los frigoríficos particulares. Es decir, siempre existe una acción conjunta del sector en particular, no es solamente un actor. Y en este caso también tenemos que ver que en esto actuaron muchos actores. Está la disciplina fiscal, que era lo más temible, porque después de la pandemia, entonces se perdió esa disciplina fiscal con esas leyes que eran predecibles, porque mirando un poquito cuáles son esos factores institucionales que mira Moody's, porque en este caso estamos hablando de Moody's. De Moody's, sí, entonces, claro. La primera cosa es la calidad de la gobernanza, cómo están actuando estas instituciones, y vemos ese actuar conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía en este caso, en mantener por sobre todas las cosas el equilibrio. También tiene en cuenta la estabilidad política, y creo que si bien llama la atención que en este momento se haya dado esta porque realmente a mí me llamó la atención, pero después mirando bien los indicadores o los factores que tiene Moody's, entonces no sería muy extraño. ¿Por qué? Porque tenemos los tres factores. ¿Cuáles son? Y una de esas es esa gobernanza o esa cualidad de la disciplina fiscal que te decía, y otra es la estabilidad económica. Monetaria también. Tiene mucho que ver eso. Tiene que ver los 80 años del guaraní sin que se le saque un cero, por ejemplo, a la moneda nuestra. Sí, tienen todo eso, lo que llamamos esa estabilidad económica. Entonces, esa estabilidad económica tiene peso dentro de este proceso. También en este momento tenemos de alguna forma nos guste o no, hay una estabilidad política en el sentido que uno no ve la posibilidad de un quiebre institucional, porque va a venir un golpe de Estado o porque la oposición está muy fragmentada. Entonces hay un factor que se llama. La otra cosa, este año tenemos un buen pronóstico de desempeño económico en el sector que hace a la economía, que es el sector agrícola. Entonces, pasado ya, vamos a decir febrero, marzo, todo lo que tenemos, este es un buen año. Nos queda el siguiente que no sabemos cómo vendrá, pero en este momento, esto es un factor que sí tiene que ver, que es importante. Ahora, ¿cuál es el factor que podría ser negativo o tendría que mirarse? Y es el nivel de corrupción. Y por esa razón creo que también ayer fue un toque dentro de esto que ya los periódicos están viendo, de castigarlo o sancionarlo nada más al fiscal Seitz, que fue combatiendo la corrupción. Entonces solamente lo sancionaron y no lo apartaron del cargo. ¿Por qué? Porque el desafío fundamental tiene que ver con el manejo de la corrupción. Y esa corrupción nosotros estamos viendo que es más una corrupción en el sector público, acompañado de empresas que tengan que ver. Entonces, el manejo de la corrupción, de los niveles de corrupción, de los chanchullos, diríamos, entre todos, esos son factores que van a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo positivo para nosotros? ¿Qué es lo positivo para el país? Es que se pueda, de alguna manera, aquel que quiera hacer una alianza público-privada pueda conseguir capitales en menor tasa. Esa sería una menor tasa, en lugar de ser del 6%, que sea un 4 o un 3%. ¿Se puede conseguir eso? Sería posible. Bueno, y esto es histórico. Paraguay logra anhelada calificación tras gestión de varios gobiernos. Decía aquí la doctora que esto comenzó hace 20 años. El grado de inversión que ya se tiene facilitará créditos y traerá más capital. Moody's elevó la nota, referentes y expresidentes valoran el proceso. El proceso se inició hace más de 2 décadas, decíamos, y la calificación aumenta confiabilidad, pero exige otras mejoras a nivel país, señalan los economistas. ¿Y cómo hay que comportarse económicamente a partir de ahora? Hay que ajustarse el cinto, no hay que ya agrandar el Estado, sino más bien hay que achicarse. ¿Cuáles serían las
los códigos a seguir a partir de ahora para, vuelvo a insistir, sostener este grado de inversión, no por un mes, por un año o qué sé yo, sino sostenerlo siempre, digamos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el Paraguay reforzar, hacer, reorganizar para tener esa posibilidad? Porque una de las cosas que hablan las instituciones es que tenemos todas las leyes, pero lo que en este momento tenemos es que aplicar esas leyes, o en este caso de la reforma de la caja fiscal y la reforma de la caja fiscal o lo que es del sistema de pensiones, no tenemos la reglamentación. Entonces, en este momento lo que queda por hacer es mantener en una forma ordenada o completar lo que se empezó a hacer. Porque, como decía, es una meta, y en esa meta uno sabe cuáles son los escollos que están. Tenemos las leyes, ahora tenemos que tener la reglamentación. Una vez que se tenga la reglamentación, se puede mirar qué tan bien o qué tan bueno es el control de parte del Estado, porque en este momento también es control y también tiene que haber una sanción a todos los actores que están dentro de ese proceso. Mencionabas al fiscal Luis Seit, y hay un veredicto del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y este señala que no fue removido, pero sí ha percibido este fiscal Luis Seit, la intención de destitución del fiscal Seit por supuesta inactividad y falta de imputación en el desempeño de sus funciones no prosperó, ya que el jurado de enjuiciamiento de magistrados resolvió el apercibimiento del agente de la fiscalía, simplemente, y no la remoción. Sí, creo que eso es un factor importante, porque está diciendo cómo se va a combatir la corrupción. La otra cosa es que para mí el otro punto fundamental es cuáles son los niveles de deuda país. Entonces no pasa por seguir endeudándonos, porque eso también va en contra de estas calificaciones, porque tendremos capacidad para pagar esa deuda o no con este nivel de desarrollo económico. Entonces, ¿qué cantidad de deuda tenemos? ¿17 mil millones o 18 mil millones de dólares, más o menos? Creo que la deuda está más en términos de qué porcentaje del PIB está, porque está cerca de un 30% del PIB, y es lo importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un capital y el 30% ya lo tenemos comprometido, diríamos, de lo que producimos, entonces es poco lo que te queda para seguir invirtiendo en las otras cosas, porque no todo lo que se genera en el país debe destinarse a pagar la deuda, debe destinarse también a generar un proceso de desarrollo de infraestructura, y para eso... Tú lo has dicho, desarrollo de infraestructura, eso es lo que no se ve. Bueno, y yo creo que ese puede ser un objetivo de aquí a 20 años. Entonces... Ya no vamos a estar, yo por lo menos. Pero es un proceso, como decía... Y voy a decir, en el caso de la carne le vi a una persona muy comprometida como fue Arsenio Vasconcelos. Sí, en su momento excelente. No lo vio él, pero él lo inició. Él fue una de las personas dentro del sector privado que estaba convencido que eso tenía que ser. Entonces digo, bueno, ahora yo creo en un buen sistema de transporte público. Claro. Tal vez no lo pueda ver, pero sí encaminar los pasos para que ese proceso efectivamente se lleve. ¿Por qué? Porque construir algo te lleva 4 o 5 años. Entonces, si miramos que el proceso es de 4 a 5 años, necesariamente estamos hablando de un mediano o largo plazo. No lo vamos a hacer de hoy para mañana, salvo estas compras de los ómnibus que hoy estamos haciendo, que son paliativos de un proceso. Pero por el otro lado, para este nivel de infraestructura que necesitamos y este nivel de desarrollo país que tenemos, también pasa por agrandar las rutas. Porque nuestro modelo de desarrollo es de los años 60. Yo quiero que me presenten hoy cuál es el modelo, cómo nosotros vemos a Paraguay
agrandado, porque ese modelo de esas 12 rutas que tuvimos en un momento para hacerlo, yo hoy no veo, y que eran 12 rutas de 2 carriles. 2 carriles tendrían que ser de 4 como mínimo, ¿no te parece? Como mínimo, pero lo que estamos diciendo es que así como nos propusimos tener calidad en carne, tener la calidad en el sector financiero de deuda con esto de Moody's, también podemos tener un sistema de decir vamos a hacerlo de esta manera, teniendo en cuenta de que a lo mejor podemos hacer autos eléctricos, podemos utilizar lo que ya tenemos, ir generando o ir maximizando lo que ya tenemos para hacer. Pero de alguna manera quiero ver el modelo de Paraguay que se tiene en mente en un proceso de desarrollo. Porque incluyendo ahora, aeropuertos nuevos. Incluyendo aeropuertos nuevos. Incluyendo trenes. Incluyendo trenes. Claro. Porque ahora yo miro y digo, ¿en qué pensamos? En el desarrollo del Chaco. Pero el Chaco lo pensás porque no hay nada, entonces lo podés hacer. Pero hoy tenés que volver a pensar en que la ruta 1, la ruta 2 necesitan mayor ensanchamiento, las otras también. Un aeropuerto que no sea un aeropuerto, como yo le llamo, gigante, sino simplemente que sea... No, lo que pasa que yo miro en Paraguay y cuando veo son siempre el modelo de nuestras chozas. ¿Conoces la choza chiquitita, bajita? Con eso. Sí. Los modelos de casas que se vuelven a hacer es el modelo de choza. Bajita, solamente que hoy tiene 2 ventanitas enfrente. Pero nuestro modelo de vivienda no cambió, es siempre el mismo. Bueno, ahí va a venir un director de estudio de arquitectura que es un genio, me dicen. Y vamos a preguntarle acerca de esto que estás diciendo, porque... se rompen estructuras también hace rato, ¿verdad? Nosotros todavía estamos muy retrasados, a pesar de que muchas cosas se hicieron y vanguardísticamente en el aspecto de la arquitectura y del diseño desde el ámbito privado. Lo que nosotros necesitamos es el ámbito público, modernizar, movilizar y lo que sea, ¿verdad? Y ahí entra todo lo que está diciendo. Por eso digo, ¿qué modelo pensamos de país? Y yo no veo ese modelo, no lo escucho, no sé si existe, no está socializado porque puede ser que exista, pero no lo veo. Entonces digo, si voy a tener un tren que me lleve hasta tal lugar, también pasa, y esto viene porque muchas veces no se quiere hablar, porque implica expropiación de tierras, porque las tierras del Estado ya fueron todas vendidas. Entonces, en este momento vemos que en Paraguay, en ese sentido, es caro. ¿Por qué? Porque ya no es una tierra que está en poder del Estado y que entonces se podía utilizar. Hoy hay que, vamos a decir, confiscar y pagar. Y ahí, y todo eso encarece nuevamente, porque pues, después de la guerra vendimos todas las tierras porque era la forma de hacerse de recursos, pero hoy entonces hay que volver a recuperar esas tierras o parte de esas tierras como para generar ese proceso de desarrollo si queremos tener un sistema de trenes. Y implica también en algunos casos de buenos transportes públicos en general. Buenos transportes públicos en general y una conexión que no se limita al Chaco y no se limita a una conexión al exterior, porque nosotros tenemos centros que están al interior del país y donde también se debe generar un proceso de desarrollo económico. ¿Qué pasa? Que todo ese sector de dentro no está ligado a este sector de las grandes ligas. Son sectores pequeños que hay que volver a potenciar para que Paraguay tenga alimentos en forma constante y a un precio y potenciar el campo también. Necesariamente el campo potenciar el campo, porque todo el campo lo abandonan y vienen a las ciudades, por ejemplo. ¿Y quién custodia el campo? ¿Quién produce el campo? Por eso el contrabando vigente siempre, etcétera, etcétera, porque antes se producía un montón de cosas acá. Claro, pero eso también está relacionado con la oportunidad de traer tus productos en tiempo y forma. Por eso decía, nosotros tenemos que volver a potenciar el sector alimentario, que es frutas y hortalizas, que es el pequeño, mediano productor que tiene que venir, porque nosotros no tenemos productos congelados, no tenemos productos, o sea, existen muchas otras posibilidades, pero también requiere una inversión
y un encadenamiento productivo de todos esos sectores que requiere de una visión de gobierno, pero es una acción privada. Bueno, muchísimas gracias, Gladys. Entonces, el grado de inversión facilitará créditos y traerá más capital desde la perspectiva de lo que Moody's ha elevado, en el sentido de que Paraguay ha sido elevado al grado de inversión tras años de gestión y pasaron 20. Y esperemos que se logren muchas cosas y que tomemos conciencia del significado de esto, y a pie juntillas tenemos que seguir dando batalla a esto y seguir los cánones para que no sea una cuestión efímera nomás, ¿no te parece? Exacto, y particularmente porque dice traerá, es traería. Traería. Claro, porque traerá significa que automáticamente se cumple. Traería. Claro, es posibilidad nada más. ¿Y eso cuántos años van a pasar para esa posibilidad? Puede ser que sea pronto, puede que sea, pero lo que quiero decir es que no es que traerá, es traería. Traería. Claro. Traería. Porque traerá ya es algo que... Inmediato que se supone, no, traería. Te da una posibilidad, no es una seguridad. O sea, es una posibilidad. Y depende de nosotros. Y depende de nuestras autoridades, de nuestros empresarios. De nuestras autoridades, de nuestros empresarios, de seguir haciendo y de seguir construyendo un país que de evitar la corrupción y apuntar a la honestidad también. Exacto, y al trabajo, ¿no te parece? Sí, y la honestidad y porque la corrupción tiene las dos monedas. El que paga, que está siempre en el sector privado, para lo que sea, ¿verdad? Bueno, doctora en Desarrollo Económico Gladys Venegas, una top aquí con nosotros, muchas gracias, muy linda siempre ella. Y vos tenés muchos amigos, ¿verdad? Hoy es el día de la amistad, el día del amigo, de la amiga, así que te agradezco que hayas venido, porque vos sos una excelente amiga, también un ser humano increíble. You are my best friend.